Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un análisis que, la verdad, surge de los materiales devocionales de Camino al Pesebre, en concreto del tema 8, que trata sobre la promesa de un nuevo pacto. Un tema con mucha amiga, sí señor. Muchísima, porque los textos nos ponen delante de un nudo teológico de los que te dejan pensando. Por un lado, nos presentan a un Dios cuya característica principal es una santidad y una justicia absolutas, perfectas. Pero por otro, se nos habla de su amor y su misericordia como algo, inmenso, desbordante. Y claro, a primera vista, esas dos ideas parece que van en direcciones opuestas. Si la justicia es perfecta, pues exige un castigo por cada falta, y si la misericordia es infinita, busca perdonar. ¿Cómo pueden convivir en el mismo ser? Es una tensión que recorre toda la historia bíblica. O sea, ¿cómo puede un juez perfectamente justo, al final, absolver al culpable? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver todo este dilema cósmico con algo tan concreto como la Navidad, con un bebé en un pesebre? Claro. Las fuentes sugieren que la respuesta no es una solución de última hora, sino una promesa muy antigua, casi susurrada a lo largo de los siglos por profetas como Jeremías. Y es clave entender esto. Lo que prometen no es un simple parche o una reforma de la ley. No. Es algo mucho más radical. Hablan de una transformación total, de un cambio en las reglas del juego de la relación entre la humanidad y Dios, un nuevo pacto. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por el primer extremo de esa tensión, la santidad de Dios. A veces, cuando pensamos en los atributos divinos, amor, poder, sabiduría, la santidad puede parecer uno más de la lista, pero los textos le dan una importancia capital, ¿verdad? Totalmente. La presentan no como un atributo más, sino como el que da color a todos los demás. Hay una cita del puritano Stephen Charnock que lo expresa de maravilla. Decía algo así como: «La santidad es el resplandor del resto de sus perfecciones. Da lustre a todos los demás atributos de Dios». O sea que su amor es un amor santo, su justicia es una justicia santa. Exacto. Es la esencia misma de su naturaleza. Entiendo. No es una característica, es como el sistema operativo de Dios, por así decirlo. Y si esa santidad es tan pura, tan absoluta, ¿qué pasa cuando entra en contacto con nosotros? Con el pecado, pues que se produce una separación inevitable. La santidad absoluta no puede coexistir con la impureza. Y esto choca de frente con una idea muy humana y muy extendida, ¿eh? ¿Cuál? La de que al final la gente buena o moralmente decente se merece una recompensa. Claro. Y los textos que analizamos son muy tajantes en este punto. Citan, por ejemplo, la carta a los Romanos capítulo 3, No hay justo ni aún uno. esa misma. Y luego, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un momento, esto me genera un conflicto. Si partimos de que el ser humano está en esa situación incapacitado para alcanzar ese estándar de justicia y que Dios es perfectamente santo, entonces no hay salida. Parece una trampa. ¿Dónde entra en juego la idea de un Dios misericordioso? Porque ahora mismo suena más a un juez implacable. Es una reacción lógica. Es que la conclusión es desoladora si nos quedamos solo ahí. En teología, a esta condición se le ha llamado depravación total. Y sé que la palabra suena muy fuerte, casi ofensiva. Sí, un poco. No significa que seamos monstruos o tan malos como podríamos llegar a ser. Un teólogo como John Owen, citado en las fuentes, lo explicaba, diciendo que es más como una corrupción que lo tiñe todo, como una gota de tinta en un vaso de agua. Ah, qué buena imagen. Afecta a nuestra mente para que no entendamos a Dios, a nuestro corazón para que no le deseemos y a nuestra voluntad para que no le obedezcamos. Nos deja, como dices, sin herramientas para salir del problema por nosotros mismos. Vale. El diagnóstico es sombrío. Ahora sí que necesito escuchar el otro lado de la historia. ¿Dónde está ese Dios misericordioso del que hablábamos al principio? Pues curiosamente, está en el mismo sitio que el juez implacable. Las fuentes nos llevan a un pasaje clave en Éxodo, el capítulo 34. Es Dios describiéndose a sí mismo. Y atención, porque dice las dos cosas a la vez. A ver. Por un lado, afirma que, de ninguna manera, tendrá por inocente al culpable. O sea, su justicia es innegociable. El mal tendrá su consecuencia. Vale. Pero, casi en la misma frase, se presenta como fuerte, misericordioso y piadoso, grande en misericordia y verdad. Y añade, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea que el dilema no lo tenemos solo nosotros, lo tiene, en cierto modo, Dios mismo en su propio carácter.
tiene que ser fiel a su justicia y a la vez quiere ser fiel a su misericordia. Has dado en el clavo. Esa es la tensión central. La pregunta que late bajo toda la historia del Antiguo Testamento es, ¿cómo puede Dios ser ambas cosas a la vez? ¿Cómo puede ser el juez justo que castiga el pecado? Y al mismo tiempo, el que justifica al impío, el que perdona al pecador. Exacto. Son dos acciones que parecen anularse mutuamente. Un nudo imposible de desatar. Vale, el dilema es enorme. Un Dios que tiene que castigar el mal, pero que a la vez quiere perdonar. Y lo increíble, según las fuentes, es que la respuesta no fue una improvisación. Se llevaba anunciando siglos en voz baja al principio, y luego a gritos a través de los profetas. Exacto. Unos 500 años antes de Cristo, en un momento de crisis total para la nación de Israel, con el pueblo a punto de ser exiliado, surge la voz de Jeremías. Y en medio de ese desastre, anuncia una esperanza completamente inesperada. Y es ahí donde encontramos esa profecía central que se cita en el capítulo 31 de su libro, ¿no? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Por qué era esto tan revolucionario? ¿Qué tenía de malo el pacto anterior? El pacto anterior, el del monte Sinaí, el de los 10 mandamientos, no era malo en sí mismo. El problema era dónde estaba escrito. En tablas de piedra. Externo. Era una ley externa, un código de conducta perfecto que la gente tenía que cumplir. Pero la historia de Israel, y la nuestra, es la crónica de un fracaso continuo. No tenemos la capacidad de cumplirlo. Este nuevo pacto que anuncia Jeremías le da la vuelta a la tortilla por completo. La ley ya no estaría fuera en piedra, sino dentro, grabada en el corazón. Hay una cita en los materiales de un autor antiguo, Thomas Watson, que creo que lo resume de una forma genial. Sí, es brillante. Watson decía, el antiguo pacto decía, haz esto y vivirás. El nuevo pacto dice, vive y harás esto. Justo. O sea, que lo cambia todo. No se trata de un examen que tenemos que aprobar para ganar un premio. Se trata de que nos dan el premio por adelantado y por pura gratitud y, como resultado de esa nueva vida, empezamos a vivir de otra manera. Ese es el cambio de mentalidad. Es un cambio radical. En el primer sistema, la vida es la recompensa por la obediencia. En el nuevo, la obediencia es el fruto natural de una vida que ya te ha sido regalada. Ya no es una condición. No, ya no es una condición para ser aceptado, sino la consecuencia de haber sido aceptado. Y esto no lo dice solo Jeremías. Su contemporáneo, el profeta Ezequiel, usaba otra metáfora potentísima para describir lo mismo. ¿Qué decía Ezequiel? En su capítulo 36, Dios promete, «Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos». Es una cirugía a corazón abierto. Totalmente. El corazón de piedra, frío, duro, insensible a Dios, es reemplazado por uno de carne, vivo, que late al unísono con él. Y lo que me llama la atención ahí, y los textos lo subrayan, es la cantidad de verbos en primera persona de Dios. Daré, pondré, quitaré, haré. La iniciativa, la acción, es enteramente suya. Nosotros parecemos, no sé, pacientes en una mesa de operaciones. Y ese es el núcleo de lo que en teología se llama la doctrina de la gracia soberana. Dios no se limita a abrir una puerta y animarnos a que la crucemos por nuestras propias fuerzas, no. Dios nos coge en brazos, nos transforma por dentro y nos hace caminar a través de esa puerta. La efectúa Él. No solo hace posible la salvación, la lleva a cabo de principio a fin, como se cita de John Owen. El nuevo pacto consiste en que Dios se compromete a hacer por nosotros y en nosotros todo lo que se requiere para nuestra salvación. Y es aquí donde de repente una historia de profetas de hace 2500 años aterriza de golpe en un pesebre de Belén, porque estas promesas de un corazón nuevo y una ley interna no podían quedarse en el aire, tenían que hacerse persona. Y de eso, entiendo, va la Navidad. Exactamente. La Navidad es el momento en que Dios empieza a cumplir esa promesa de una forma visible y tangible. La llegada de Jesús, el Emanuel, que significa Dios con nosotros, es la encarnación de esa solución al dilema que parecía irresoluble. Es el cumplimiento. Jeremías profetizó que vendría un renuevo justo de la casa de David, y que su nombre sería Jehová, justicia nuestra. Jesús es ese cumplimiento. Él es la justicia de Dios hecha persona.
Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo por el que una persona, Jesús, resuelve ese conflicto entre la justicia y la misericordia de Dios para todos los demás? Las fuentes hablan del gran intercambio. Sí, y es el corazón de todo el mensaje cristiano. Pensemos en ello como una transferencia bancaria cósmica, pero al revés. Toda nuestra deuda de errores, fallos y rebelión, un saldo en rojo imposible de pagar, se transfiere a la cuenta de Cristo. Y su crédito a la nuestra. Y su saldo de una vida perfecta, de justicia absoluta, se transfiere a la nuestra. Él asume nuestra bancarrota para que nosotros recibamos su riqueza. Por eso se le llama el gran intercambio. La carta a los Corintios lo resume en una frase. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. De modo que la justicia de Dios no se pasa por alto, no se hace la vista gorda, se satisface por completo. Se satisface plenamente en la persona de Cristo, en la cruz. Hay una imagen legal muy potente en la carta a los Colosenses. Dice que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. El acta de los decretos. Ese acta era en el mundo antiguo el certificado de deuda, la lista de cargos que te condenaba. Y hay una cita del predicador Charles Spurgeon que lleva esa imagen un paso más allá. Es tremenda. Es potentísima. Spurgeon explicaba que ese certificado de nuestra deuda no fue simplemente archivado o guardado en un cajón. Fue clavado en la cruz, cancelado públicamente. Fue perforado por los mismos clavos que traspasaron las manos de Cristo. ¿Qué imagen? Nuestra sentencia de muerte fue ejecutada en nuestro sustituto. La deuda no se reestructura ni se pospone. Se paga en su totalidad y el recibo de pagado se exhibe en la cruz para que todo el universo lo vea. Esa imagen te obliga a detenerte. No es que la deuda se meta en un cajón y se olvide, es que se exhibe públicamente como cancelada. Hay que pensar en el coste que tuvo. Exacto. Y una vez que esa deuda ha sido pagada, una vez que la justicia ha sido satisfecha, Dios es, por así decirlo, libre dentro de su propio carácter perfecto para derramar su misericordia. Claro. Puede perdonar al pecador sin dejar de ser justo, porque el castigo por el pecado ya ha sido asumido por Cristo. El nudo se desata. Vale, entonces tenemos un acontecimiento histórico de hace 2000 años. La vida, muerte y resurrección de Jesús, que cumple las profecías y resuelve el dilema. Pero, y esta es la pregunta clave para cualquiera que escuche esto hoy, ¿cómo se aplica esa realidad histórica a mi vida en pleno siglo XXI? ¿Cómo pasa de ser un hecho del pasado a ser una realidad en mi presente? La respuesta que dan las fuentes y toda la teología cristiana es a través de la obra del Espíritu Santo. No es algo automático, es algo que tiene que ser aplicado personalmente. Recuerdo la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos antes de irse, que se cita en el Evangelio de Juan. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los textos explican que no se refería a su regreso al final de los tiempos, sino a algo mucho más inmediato. Correcto. Se refería a la venida de su Espíritu, que vendría a morar en el corazón de quienes creyeran en él. El Espíritu Santo es el agente que hace real y personal todo lo que Cristo consiguió. Es el cirujano. Él es, en la práctica, el cirujano que realiza la operación de la que hablaba Ezequiel. Él es quien quita ese corazón de piedra, insensible y rebelde, y lo reemplaza por un corazón de carne, vivo y sensible a Dios. Él es quien coge la ley de Dios y, como prometió Jeremías, la escribe en ese nuevo corazón. De modo que el deseo de obedecer, de vivir de una manera que agrade a Dios, ya no es una imposición externa, una lista de deberes que luchas por cumplir. Exacto. Se convierta en un impulso que nace desde dentro. No es que la lucha desaparezca, pero la dinámica cambia. Ya no es una lucha contra tu propia naturaleza, es el fluir de una nueva naturaleza que te ha sido dada. La obediencia se transforma en el anhelo del corazón regenerado. Y esto culmina en una frase de Colosenses que quizá resume toda la experiencia vivida del nuevo pacto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La relación con Dios deja de ser algo lejano, mediado por rituales o edificios, y se convierte en algo interior, personal, directo. Se convierte en la presencia de Cristo mismo, habitando en la persona a través de su Espíritu. Esa es la esencia del nuevo pacto. No es solo un contrato legal que se firmó hace siglos, es una comunión vital, una relación viva, aquí y ahora.
Hagamos un pequeño resumen del viaje. Hemos partido de un conflicto que parecía irresoluble en el propio carácter de Dios, su justicia perfecta frente a su misericordia infinita. Hemos visto cómo los profetas, siglos antes, anunciaron una solución sorprendente. No un sistema de reglas mejorado, sino una transformación interna radical, un cambio de corazón efectuado por Dios mismo. Y hemos llegado al cumplimiento de todo eso, en la persona de Jesús. Su vida perfecta y su muerte en la cruz satisfacen las demandas de la justicia, y eso abre la puerta para que la misericordia de Dios se derrame sobre nosotros a través de este nuevo pacto. Un pacto que finalmente se hace una realidad personal en la vida de cada creyente por la obra interior del Espíritu Santo. Es la historia de cómo la gracia de Dios triunfa sobre el pecado, un plan de rescate diseñado desde la eternidad con Jesús como el héroe absoluto de la historia. Es una narrativa impresionante. Y al final de todo este recorrido, ¿con qué idea nos quedamos? Pues quizá el pensamiento final que nos dejan estas fuentes es que este nuevo pacto es mucho más que una doctrina que hay que creer o un evento histórico que conmemorar. Los textos lo describen como una realidad viva, presente y transformadora. Y eso nos invita a una reflexión muy profunda. ¿Qué significa realmente que la ley de Dios no esté grabada en piedra, sino entretejida en la tela misma de nuestro corazón, cambiando nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestra voluntad desde dentro hacia afuera? Esa es la asombrosa promesa que se pone en marcha en Navidad.